Buen día, mi nombre es Yuri Rodríguez de la materia Cálculo Diferencial, ficha 51202 de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, año 2021. Entonces tenemos que el cálculo diferencial ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida moderna. Prácticamente todos los desarrollos técnicos, como la construcción, la aviación, transporte, meteorología, entre otras áreas, hace uso del cálculo. Las leyes de la naturaleza incluso también se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y sus derivadas, y el análisis de estas ecuaciones se realizan mediante las herramientas del cálculo. Entonces, el cálculo es muy importante tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. Y a continuación tenemos un mapa conceptual acerca del cálculo diferencial, donde nos dice que este cálculo diferencial es la parte del cálculo que estudia el cambio de las funciones según sus variables. Es decir, el cálculo se realiza cuando sus derivadas, cuando sus funciones cambian. Tiene 5 objetos. El primero de ellos son las desigualdades, que tienen intervalos o conjuntos abiertos, cerrados, semiabiertos e infinitos. Tenemos también funciones, que son la relación entre los elementos de un conjunto, llamado conjunto de partida con un conjunto de llegada. Tenemos los límites, donde es la cercanía entre un valor y un punto. Tenemos la continuidad, que es cuando se dibuja en un solo trazo continuo. Y tenemos las derivadas, que son funciones crecientes, decrecientes o funciones de orden superior. El cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que estudia el cambio de las funciones cuando sus variables cambian, como ya lo mencionamos. Y su objetivo es la derivada y se relaciona con la diferencial de una función. El cálculo diferencial se utiliza para infinidad de cosas y podemos verlo en la vida cotidiana, incluso lo realizamos muchas veces sin darnos cuenta. Por esto hemos mencionado algunos ejemplos de cómo podríamos calcularlo, cómo podríamos verlo en ejemplos fáciles y de la vida cotidiana. El primero nos dice que una pila para un MP3 funcionando diariamente tiene una duración aproximada de una semana. Para aplicar el cálculo diferencial, tendríamos que ver cuántas pilas nos gastaríamos en un año. Y para esto podemos multiplicar una pila, que equivale a una semana, por 48 semanas que tiene un año. Y el resultado es 48 pilas, gastaría un MP3 funcionando diariamente por un año. En el ejemplo 2 tenemos algo que pues podemos ver muy a diario, las personas que tienen sus vehículos, incluso las personas que trabajan manejando vehículos de transporte público, de cargas y demás. Y es calcular hasta dónde puede llegar ese automóvil o ese vehículo a cierta velocidad, tomando en cuenta cuánta gasolina gasta por kilómetro y cuánta gasolina gasta para llegar a su destino en una velocidad fija. También tenemos otro ejemplo que también nos sirve mucho a todas las personas que nos levantamos diariamente para ir a trabajar, para ir a estudiar o que salimos a hacer alguna actividad, y es calcular en este caso el máximo de tiempo en el recorrido al trabajo y el mínimo de tiempo. Esto genera el cálculo de tiempo para generar la oportunidad de llegada al trabajo, es decir, para saber a qué horas debo salir yo de mi casa sabiendo cuánto tiempo me demoro en el recorrido al trabajo. Otro ejemplo es una aplicación interesante de la derivada que se encuentra en los problemas de optimización. Por ejemplo, tenemos una compañía que elabora bebidas y desea reducir sus costos produciendo una lata que contenga el máximo volumen y requiera del mínimo de material. Entonces, como lo vemos, son ejemplos muy sencillos en el cálculo diferencial, y pues este consiste en el estudio de los incrementos en las variables pendientes de curvas, valores máximos y mínimos de funciones y la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Su uso es muy extenso, sobre todo en ciencias e ingenierías.
siempre que haya cantidades que varíen de manera continua. Acá vemos un ejemplo de un ejercicio en donde nos dice si f de x es igual a 2x elevado a la 2 menos 4x más 5. Obtener la función de 0, 1, 2 y menos 2. Entonces tenemos la solución y vemos, función de 0 es igual a 0 menos 0 más 5 igual a 5. A mí me funciona mucho realizar estos ejercicios basándome en la recta numérica. Para mí es mucho más fácil imaginarme la recta e ir ubicando los números. Por ejemplo, sabemos que pues siempre que el número no tenga un signo, quiere decir que es positivo. Entonces igual nos ubicamos en el cero. Nos dice que menos cero, pues igual seguimos ubicados en el cero y nos dice que debemos sumar o correr hacia el lado positivo 5 números. Entonces eso nos daría 5 positivo. Para la función de 1 nos dice que es igual a 2 por 1 menos 4 por 1 más 5. Eso nos da 3. ¿Por qué? Porque tenemos 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. Entonces nos ubicamos en 2 positivo. Luego bajamos hacia el lado negativo, bajamos 4 números, contando desde el 2 positivo. Eso nos da menos 2. Y subimos 5 hacia el lado positivo, eso nos dará 3. Lo mismo hacemos con la función de 2, que es igual a 2 por 2 elevado a la 2 menos 4 por 2 más 5. Eso nos da igual a 8 menos 8 más 5 nos da 5. Y este otro ejemplo, función de menos 2 es igual a 2 por 2 elevado a la 2 menos 4 por menos 2 más 5. Eso nos da igual a 8 más 8 menos 5 igual 21. Entonces, para concluir, tenemos que luego de consultar la aplicación del cálculo diferencial en la vida cotidiana, se determinó que su uso es muy importante en las diferentes ramas educativas y laborales. Al iniciar la investigación, el tema parece un poco más difícil de entender, pero luego de ir avanzando es mucho más fácil de entender su funcionalidad, aplicaciones y demás. El cálculo en general en las matemáticas se utilizan a diario y muchas veces sin darnos cuenta de ello. Entonces, aunque parezca un poco difícil, no lo es mucho más fácil de lo que parece. Y con la práctica podemos lograr que esto nos salga mucho más fácil. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.